Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman. El actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no solo vamos a hablar de su atractivo, ni de sus papeles en las telenovelas, sino de algo un poco más profundo, un poco más humano. Vamos a explorar las emociones detrás de ese carisma innegable y quizás, incluso, a descubrir el secreto detrás de esas lágrimas que algunos han visto en sus ojos. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Dale al botón de suscribirse que está por aquí abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente y siempre estamos buscando nuevos temas que les interesen. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo continuo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, Can Yaman. Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, catapultándolo desde las costas de Turquía hasta los escenarios internacionales. Pero detrás de cada éxito, de cada sonrisa en la alfombra roja, de cada personaje que interpreta, hay una persona real, con sus propias alegrías, sus propios desafíos y, por supuesto, sus propias vulnerabilidades. Muchos lo conocieron por su papel en Erkencikus o Pájaro Soñador, donde su química con Demet Özdemir era palpable. Y sí, la química en pantalla es importantísima, pero lo que realmente conecta con el público es la autenticidad. Y ahí reside una de las claves. Can Yaman no es simplemente un actor que recita líneas, es un actor que transmite emociones. Y esas emociones, a veces, se filtran a través de la barrera de la pantalla. Hemos visto fotos, vídeos, incluso entrevistas donde se percibe una cierta melancolía, una cierta tristeza en sus ojos. Y claro, las redes sociales se han encendido con especulaciones. ¿Qué le pasa a Can Yaman? ¿Está sufriendo? ¿Es solo parte de su personalidad? Bueno, vamos a analizarlo un poco más de cerca. Primero, es importante recordar que la fama tiene un precio. La vida de un actor, y más aún de un actor de su calibre, está sujeta a un escrutinio constante. Cada paso que da, cada palabra que dice es analizada, criticada y a menudo malinterpretada. Imaginen la presión constante de tener que mantener una imagen pública impecable, de estar siempre en personaje, incluso fuera del set de filmación. No solo eso, sino que también debe lidiar con la constante invasión a su privacidad, los paparazzi que lo siguen a cada momento, los rumores que se propagan sin control y la dificultad para mantener relaciones genuinas en un ambiente donde la autenticidad escasea. Es como vivir en una pecera, donde cada movimiento es observado y juzgado. Además, la fama puede ser muy solitaria. Rodearte de mucha gente no significa necesariamente sentirse acompañado. A menudo, las relaciones se vuelven superficiales y es difícil encontrar a alguien en quien realmente confiar. La soledad, combinada con la presión constante, puede generar estrés, ansiedad y, sí, tristeza. Pensemos en las dificultades para discernir quiénes son verdaderamente amigos y quiénes se acercan por interés. La paranoia puede convertirse en una compañera constante, erosionando la confianza y aislando al individuo. Los viajes constantes, los horarios extenuantes y la distancia de la familia y los amigos cercanos pueden exacerbar aún más esa sensación de soledad. Otro factor importante a considerar es su trayectoria profesional. Can Yaman no llegó a la cima de la noche a la mañana. Trabajó duro, se esforzó al máximo y superó muchos obstáculos para llegar donde está hoy. Y a veces el camino hacia el éxito está lleno de sacrificios. Tal vez tuvo que renunciar a ciertas cosas, a ciertas relaciones, para perseguir sus sueños. Y esos sacrificios, aunque necesarios, pueden dejar una huella en el corazón. Pensemos en las horas de estudio, las audiciones fallidas, las críticas mordaces y la competencia feroz que debió enfrentar para abrirse camino en la industria. Cada rechazo, cada obstáculo superado contribuye a forjar el carácter, pero también puede dejar cicatrices emocionales. La constante incertidumbre sobre el futuro, la presión por mantenerse relevante y la necesidad de reinventarse constantemente son desafíos inherentes a la profesión que pueden generar ansiedad y estrés. También es crucial recordar que Can Yaman es, ante todo, un ser humano. Como todos nosotros, tiene días buenos y días malos.
Tiene momentos de alegría y momentos de tristeza. Y no siempre es fácil ocultar esas emociones, especialmente cuando estás constantemente expuesto al público. Él siente, él sufre, él ama y él llora, al igual que cualquier otra persona. La diferencia radica en que sus emociones son amplificadas y expuestas al juicio público. Cada error, cada debilidad, es magnificada y analizada con lupa, lo que dificulta aún más el proceso de lidiar con sus propias emociones. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede llevar a reprimir sentimientos genuinos, lo que a largo plazo puede tener consecuencias negativas para su salud mental. Hay quienes especulan sobre su vida personal, sus relaciones sentimentales fallidas y los rumores que siempre circulan en torno a su figura. Es cierto que ha tenido relaciones que no han funcionado y que, como cualquier persona, eso puede generar dolor. Pero es importante no caer en el chisme y la especulación infundada. Al final del día, su vida personal es asunto suyo y merece respeto. Las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo son particularmente complejas, debido a la exposición mediática, los viajes constantes y la dificultad para encontrar personas que lo amen por quien es y no por su fama. Cada ruptura, cada desengaño amoroso, se convierte en un tema de interés público, lo que dificulta aún más el proceso de duelo y superación. La constante presión por encontrar la pareja perfecta y la comparación con otras relaciones famosas pueden generar ansiedad e inseguridad. Ahora bien, volviendo al tema de las lágrimas, es importante diferenciar entre la vulnerabilidad y la debilidad. Mostrar emociones no es sinónimo de ser débil. Al contrario, requiere valentía. Se necesita coraje para mostrarse vulnerable, para dejar que otros vean tus sentimientos. Y quizás esas lágrimas que algunos han visto en los ojos de Can Yaman no son un signo de debilidad, sino de fortaleza. Tal vez son una señal de que es capaz de conectar con sus propias emociones, de permitirse sentir, de ser humano. La sociedad a menudo asocia la masculinidad con la fortaleza y la represión de las emociones. Sin embargo, mostrarse vulnerable y expresar los sentimientos es un signo de autenticidad y valentía. Can Yaman, al permitirse sentir y mostrar sus emociones, desafía los estereotipos de género y se presenta como un ser humano completo e integral. Además, como actor, Can Yaman tiene la capacidad de canalizar sus propias emociones y experiencias para dar vida a sus personajes. Tal vez en algunos momentos se ha dejado llevar por la emoción de la escena, permitiendo que sus propias lágrimas fluyan. Y eso, lejos de ser algo negativo, demuestra su talento y su compromiso con su trabajo. La capacidad de un actor para conectar con sus propias emociones y utilizarlas para dar vida a un personaje es una de las cualidades que lo distingue como un artista excepcional. Can Yaman, al permitir que sus propias experiencias y sentimientos influyan en su interpretación, logra crear personajes complejos y conmovedores que resuenan con el público. Esa autenticidad es lo que lo ha convertido en un actor tan querido y admirado. No olvidemos tampoco el impacto de su trabajo humanitario. Can Yaman ha estado involucrado en diversas causas benéficas y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre problemas importantes. El trabajo humanitario puede ser gratificante, pero también puede ser emocionalmente agotador. Ser testigo del sufrimiento de otros puede generar empatía y a veces incluso tristeza. Ver de primera mano las desigualdades sociales, la pobreza, la enfermedad y la injusticia puede tener un impacto profundo en la psique. La empatía que siente Can Yaman por los demás lo impulsa a involucrarse en causas benéficas, pero también lo expone al sufrimiento humano, lo que puede generar tristeza y frustración. En definitiva, el secreto detrás de las lágrimas de Can Yaman no es un secreto oscuro ni un misterio insondable. Es simplemente la manifestación de su humanidad. Es la prueba de que es una persona real, con emociones reales, que enfrenta los desafíos de la vida como cualquier otro. Y quizás esa es una de las razones por las que conecta tan bien con el público. No es perfecto, no es intocable, es simplemente humano. La imperfección es lo que nos hace humanos. Aceptar nuestras vulnerabilidades y mostrar nuestras emociones nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y auténtico. Can Yaman, al no intentar ocultar sus imperfecciones y al mostrarse tal como es, inspira a sus fans a hacer lo mismo. Es importante recordar que todos tenemos nuestras propias luchas internas, nuestros propios miedos y nuestras propias tristezas. Y está bien no estar bien todo el tiempo. Está bien permitirse sentir. Está bien pedir ayuda si la necesitas. Y es fundamental mostrar empatía y comprensión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en el ojo público.
La salud mental es tan importante como la salud física. No debemos avergonzarnos de buscar ayuda si la necesitamos. Al contrario, es un signo de fortaleza y autoconciencia. Como sociedad debemos fomentar una cultura de apoyo y comprensión, donde las personas se sientan seguras para expresar sus emociones y buscar ayuda sin temor al juicio. Para concluir, hemos explorado la figura de Can Yaman, intentando comprender las emociones que se esconden detrás de su imagen pública. Hemos visto que la fama tiene un precio, que el camino hacia el éxito está lleno de sacrificios y que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Hemos entendido que Can Yaman es, ante todo, un ser humano con sus propias alegrías, sus propios desafíos y sus propias vulnerabilidades. Y que quizás esas lágrimas que algunos han visto en sus ojos son simplemente la manifestación de su humanidad. Y al final, eso es lo que lo hace tan especial y conectado con el corazón de tanta gente alrededor del mundo. Su autenticidad es su superpoder. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de Can Yaman? ¿Qué les transmite su figura? ¿Creen que la presión de la fama es un factor determinante en el bienestar emocional de las celebridades? ¿Cómo podemos ser más empáticos y comprensivos con aquellos que están en el ojo público? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. No se pierdan los próximos vídeos, tengo muchas ideas interesantes en mente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, está bien sentir, está bien ser vulnerable, y está bien ser ustedes mismos. Hasta la próxima.